Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. A nombre de este equipo les doy la bienvenida, también a nombre de Idania Chirino. Soy Joely Ramírez. Pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. En Twitter estamos como @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal @Joely Ramírez. Comenzamos. El canciller de México llegó a Nueva York para pedir el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para atender la caravana migrante hondureña que avanza hacia los Estados Unidos. Ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó ayuda para gestionar las posibles peticiones de asilo que harán los caminantes. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el informe. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El nivel de cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados y México se hará conocer tan pronto este país reciba una respuesta formal. El día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le restó importancia a las declaraciones del mandatario estadounidense de tomar acción militar en la frontera entre Estados Unidos y México y también de retirar fondos financieros de los países del Triángulo Norte si estos no frenan esta caravana de migrantes. Sin embargo, Videgaray también aseguró que para México lo más importante son los migrantes y sus derechos. Estas declaraciones hay que tomarlas y entenderlas en el contexto político en el que están ocurriendo. Yo leo ahí más un debate con la oposición política, con el Partido Demócrata, que realmente un mensaje hacia México, los mexicanos. La frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más transitada del mundo. Todos los días la cruzan más de 1 millón de personas de manera legal, más de 400,000 vehículos. El comercio entre México y Estados Unidos es de $1 millón por minuto. Creo que antes de tomar decisiones de esta naturaleza, cualquier involucrado lo pensaría muy, muy bien. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos migrantes son víctimas de organizaciones, son engañados por organizaciones que lucran con ellos y de lo que se trata es de protegerlos en su integridad física, en su dignidad y en sus derechos. Y es que por medio de redes sociales el mandatario estadounidense Donald Trump ha renovado sus amenazas en contra de los países del Triángulo Norte y también sus presidentes, asegurando que estos no están haciendo lo suficiente para frenar el flujo migratorio rumbo a Estados Unidos. Pero también se tomó el tiempo de criticar a los demócratas por las leyes que, según él, son débiles en cuanto a temas migratorios. Estoy viendo cómo el Partido Demócrata lideró, porque ellos quieren fronteras abiertas y leyes débiles existentes, la agresión a nuestro país por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para evitar que este gran flujo de personas, incluidos muchos criminales, entre desde México a Estados Unidos. Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener control sobre su población, debo en los términos más enérgicos pedir a México que detenga este ataque y si no pueden hacerlo, llamaré a los militares de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur. El ataque a nuestro país en nuestra frontera sur, incluidos los elementos criminales y las drogas que están vertiendo, es mucho más importante para mí como presidente que el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Con suerte, México detendrá este ataque en su frontera norte. Toda la culpa es de los demócratas por las leyes débiles. La ley de 1980 de asilo establece que toda persona que busque refugio, la protección de las leyes de los Estados Unidos de América, deben de tener una oportunidad de presentar su caso, su evidencia ante un juez
o ante un oficial de asilo. Por una parte está muy mal eso, porque saben que están huyendo de un gobierno que es bien corrupto. Y si Trump para siempre eso, no va a tener ningún futuro Centroamérica. Lo que más que queremos también aquí nosotros, como migrantes. Normalmente el ejército federal no se utiliza para ejercer leyes estatales. Sin embargo, el mandatario estadounidense sí puede desplegar la Guardia Nacional, como se ha hecho en administraciones pasadas, por ejemplo, la administración de George W. Bush y Barack Obama. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Está con nosotros Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de México. Gracias por recibirnos la llamada, diputada. Buena tarde. Al contrario, Araceli, muchísimas gracias por tu entrevista. Hace unos momentos escuchábamos a Luis Videgaray hablando de la importancia de tomar una decisión como el cierre fronterizo entre México y Estados Unidos, que en todo caso las autoridades de Estados Unidos tendrían que pensarlo muy bien. Y el gobierno mexicano se acerca a la ONU justamente en ese contexto. Quiero preguntarle, ¿ven inminente un cierre de la frontera entre México y Estados Unidos sobre pretexto de que no han detenido la caravana migrante? Creo que son dos temas. Por un lado, el tema de la caravana migrante, porque primero tenemos que reconocer de una vez por todas que México es la única frontera con Estados Unidos. No hay otro país. No tenemos colindancia con otro país. Es simplemente nuestro país, el que está pegado a Estados Unidos, y por lo tanto México tiene el problema de ser este país de paso. Los migrantes que vienen de Centroamérica van a Estados Unidos, no vienen a México, van a Estados Unidos. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar este problema, esta situación tan lamentable de la caravana de migrantes desde una visión humanitaria. Desde hace muchos años hemos venido proponiendo, se ha venido pidiendo que se forme un corredor humanitario por el territorio mexicano, que brinde seguridad, integridad a la vida de todos los migrantes. México debe de ser un país garante de la vida, de la seguridad de los migrantes, porque es un país de tránsito. Y de todas las personas que transiten por nuestro país, pues debería de asegurarse de su seguridad a través de un corredor humanitario, no criminalizar la movilidad de las personas, moverse, caminar, no es un delito ni puede ser considerado así. Esta caravana que viene, pues ciertamente es la más grande de que tengamos registro. Y creo que mientras se convenza a Estados Unidos de generar condiciones integrales desde toda América Central con México y el tema de Estados Unidos, mientras se atina a esa solución que la propone el nuevo gobierno que está por entrar en nuestro país, y se tiene ya un diálogo directo con Estados Unidos para resolver de fondo el problema, mientras temporalmente esa caravana pues tiene que ubicarse en México con acciones urgentes, temporales, pero urgentes, para que pues se ayude a una estancia de esas personas y asistirlos pues con hospedaje, con alimentos, mientras se llega a una solución de fondo. No se puede separar a las familias, no se puede reprimir a las familias, no se puede deportar a las familias. Eso es agudizar el problema. Necesitamos resolverlo de fondo. Dolores, Andrés Manuel López Obrador prometía la entrega de visas de trabajo para migrantes que deseen permanecer en el país. ¿Existe de verdad esa capacidad o es una promesa insostenible en el tiempo y sobre todo por la cantidad de migrantes? Se tiene la necesidad de actuar con humanidad, con una visión humanitaria. Otorgar visas por 6 meses, temporales, por 6 meses, mientras ellos se puedan mover en nuestro país con esa visa, es una medida humanitaria, temporal y bueno, lleva a que se abre un periodo de tiempo para que Estados Unidos evalúe qué es lo que va a hacer, porque Estados Unidos es corresponsable de lo que viene pasando en América Central, de tener gobiernos pues corruptos, pero también de haberse profundizado las medidas neoliberales que han venido agrandando
el problema de la pobreza, por una parte, y también es corresponsable de aplicar estas medidas violentas de militarizar fronteras, militarizar países, y todo ha redundado en pues un incremento de la violencia exacerbado. Tenemos que parar esa pobreza, esa violencia. Necesitamos convencer a Estados Unidos de que dejen paz a los países y que se ocupe en todo caso, del lugar de mandar armas y militares, mande comida, alimentos, y se pueda establecer una política estratégica de seguridad para que evite esta migración de la gente. La gente está huyendo de sus países, de la violencia, está huyendo de la pobreza, y eso no tiene que recibir en nuestros países pues más violencia y más agresiones. Creo que ya llegó el momento de poner un alto y de actuar con humanitarismo y también con inteligencia. Diputada, pero usted hace un momento hablaba de no criminalizar a los migrantes. Sin embargo, el propio presidente Trump dice que el tránsito de migrantes también permite incluso el paso de muchos criminales, y lo dice con esas palabras. Incluso lleva el tema a un tema de seguridad nacional para sus ciudadanos. ¿Es así? Donald Trump tiene a veces lengua suelta, digamos. Nos ha llamado a los mexicanos, a todos, sin excepción, criminales, violadores y no sé cuánto. Es una agresión a nuestros compatriotas. Hay criminales, primero tiene que demostrarse ante un juez. No se puede criminalizar a todo un grupo de personas donde vienen niñas, niños, adultos mayores. Hemos visto en la televisión las personas que vienen hasta en silla de ruedas, otros tienen muletas. ¿Cómo catalogar a un número tan grande de personas de que todos son criminales? Ahora, que ahí hay 2 o 3, primero, pues para eso se tiene inteligencia, para eso se tiene herramientas para ubicar quiénes son criminales, pero no todo el grupo es criminal. Entonces se tendrá que hacer pues la investigación correspondiente, pero mientras viene un grupo muy grande de personas pobres que huyen de la violencia y de la pobreza y que no se les puede tratar a balazos ni pues tampoco minimizar el problema. Ahora, también Estados Unidos debe pensar y decidir, porque son ellos los corresponsables de todo esto que está pasando. Y no podemos tampoco admitir los chantajes de Donald Trump. Qué bueno que venga la ONU, qué bueno que los venga acompañando, pero no es suficiente. La ONU tiene recursos. La ONU puede establecer un corredor humanitario. La ONU puede lograr, México puede prestar un lugar donde estén estas personas con alimentos de la ONU, protegidos de su seguridad, mientras se resuelve el problema de fondo. México puede otorgar esas visas humanitarias temporales, que es una visión democrática y una visión, pues, insisto, humanitaria, que es la que tenemos nosotros. Nosotros somos humanistas, ponemos en el centro los derechos humanos, los derechos de las personas, y no las armas, no la persecución. Diputada, para concluir, ¿no se siente utilizado el gobierno de México? Porque por un lado los pone a hacer el trabajo sucio para frenar el tránsito de migrantes, en este caso centroamericanos, pero por otro lado, como no tiene muro fronterizo, nuevamente vuelve a revivir su discurso anti-inmigrante y los está poniendo a México en el centro de la discusión para que frenen el tránsito, pero también para decirle a su electorado que está rechazando la llegada de migrantes a través del uso del gobierno mexicano. ¿Se sienten utilizados? Bueno, el hecho de que hay 2 cosas aquí. Ha dicho Trump que se ponga un muro para frenar la migración. Aunque pusiera 10 muros, no se va a frenar la migración. La causa de la migración es la pobreza y la violencia en los países. Se quiere resolver el problema de fondo, desde la causa. Atendamos el tema de la pobreza y de la violencia. Estados Unidos es corresponsable, él tiene mucho por hacer, y en lugar de emboletarnos o reclamar que nosotros lo hagamos, él es el que lo puede hacer, y lo que estamos haciendo nosotros es convencer a Estados Unidos de que se siente en una mesa,
sin gritos y se analice un problema de fondo. El hecho de que México sea un país humanitario, noble, donde está por entrar un gobierno que tiene claridad de el problema de la pobreza y de la violencia, no es sentirse utilizados, tampoco es antes, por ejemplo, todavía ahorita el gobierno actual, ¿qué está proponiendo? Pues que se les dé, se aplique la ley de migración, que si quieren refugio se les dé uno por uno, se analice si procede o no el refugio para algunos, si no la deportación. Esa es la misma visión, digamos, violenta, que no ha dado resultados. Si no ha dado resultados, ¿para qué la repetimos? Pero además, para hacerle caso a Estados Unidos, y como siempre se ponen de patrulla fronteriza o una extensión de la Petrol, de allá de la policía fronteriza, no estamos de acuerdo en ser nosotros policía de nadie, ni servirle a otro país. Pero sí somos somos personas humanas que tenemos sensibilidad para atender estos problemas y no lo haremos a través de la fuerza, sino de solucionar los problemas de fondo. Es Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias a usted. Hasta luego. Más adelante vamos a retomar este tema de la caravana migrante que avanza hacia los Estados Unidos. Por ahora vamos a revisar otros temas de la agenda informativa. Es noticia el gobierno de Ecuador que este jueves anunció su decisión de expulsar a la embajadora venezolana en Quito, Carol Delgado. Según un comunicado de la Cancillería, la medida se produce luego de que el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, hiciera varios comentarios considerados ofensivos por parte de los ecuatorianos contra el presidente Lenín Moreno. El secretario de Comunicación del gobierno de Ecuador, Andrés Michelena, señaló que los venezolanos que residen en el país se deben sentir avergonzados por las palabras expresadas por el ministro Rodríguez, pues a su parecer los venezolanos son educados, muy amables y respetuosos de las normas. Frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, el gobierno nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador. Ahora escuchemos cuáles fueron las palabras que ayer utilizó el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, para referirse al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y que hoy tensa las relaciones entre ambos países. Con estupor escuché a un presidente de este continente, con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador, y la cifra que él manejó, que era de 1 millón de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años. En noticia Perú, tras la liberación de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, el Poder Judicial revocó la orden de prisión preliminar por 10 días contra la congresista luego de que su defensa presentara un recurso de nulidad. La medida beneficia a otras 5 personas que también habían sido acusadas por presunto lavado de activos. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos Keiko Sofía Fujimori Guche. De esta manera, el Poder Judicial puso fin al más reciente capítulo de la turbulenta historia política del Perú. Los tribunales aceptaron la apelación en favor de Keiko Fujimori y se revocó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre la opositora. A su salida de los tribunales, Keiko celebró la decisión. Han sido 7 días de calvario. Afirmó que lo sucedido es una oportunidad y se negó a hablar sobre la decisión judicial que en un inicio la llevó a la cárcel. Yo salgo agradecida, a pesar de la injusticia, agradecida con tantas muestras de solidaridad. Y claro, esto también nos debe llevar a pensar de qué podemos hacer para evitar que esto no suceda
con otras personas. Sin embargo, la medida fue rechazada por un sector de la sociedad. Decenas de personas salieron a la calle a protestar por la libertad de Keiko. A pesar de recobrar su libertad, Fujimori seguirá vinculada a la investigación por el presunto delito de lavado de activos. De noticia argentina, con el incremento de la tasa de desempleo debido a la crisis económica, según cifras oficiales, el índice de desocupación alcanzó el 9.6% en el segundo trimestre de 2018, convirtiéndose en el mayor de los últimos 12 años. Más de 30.000 personas habrían perdido su trabajo en lo corrido del año. Bruno pasa sus días en una carpa frente a su antiguo lugar de trabajo, el laboratorio Ruxo-Cefa, que cerró el 1 de octubre, a 83 años de su fundación. Las 420 personas que laboraban en la planta se sumaron a la creciente estadística del desempleo en Argentina. Porque ha habido compañeros que han caído en depresiones muy profundas, de hecho han fallecido compañeros a causa de la depresión de perder el trabajo, un compañero se ha suicidado. En el segundo trimestre de 2018, el desempleo en Argentina llegó a 9,6%, frente a 7,8% del cierre de 2017. Pablo, un técnico electrónico de 63 años, fue despedido en marzo de su trabajo como encargado de un autolavado. Es Uber o robar. No voy a robar, pero no puedo quedarme quieto. Tengo unos ahorritos, no me los quiero comer, por eso estoy luchando. Según el Centro de Economía Política Argentina, en septiembre hubo 8.500 despidos y suspensiones. Se suman a otros 32.100 despidos entre enero y agosto. Renata estuvo entre los 400 despidos de agosto del Ministerio de Agroindustria, que se suman a otros 300 en abril. No cobró indemnización porque, como muchos en el estado, trabajaba por contrato de renovación automática, aunque sin estabilidad. Si bien me despidieron, creo que también es un momento para seguir estando organizado y pensar más que nada alternativas creativas para seguir en el territorio. Con una depreciación del peso argentino de 50% desde enero y una inflación que superará 40% en 2018, se prevé que la economía caerá 2,6% en el año. Según la consultora internacional Willis Towers Watson, 56% de 454 empresas consultadas prevé despedir empleados antes de fin de año. En marzo, solo 18% reconocía esa intención. Saludamos en Washington a Alejandro Chafuen, economista argentino, director gerente de Action Institute International. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer. ¿A qué se debe esta tasa de desempleo, que es la cifra más alta en los últimos 12 años? Bueno, Argentina tiene uno de los mercados laborales más rígidos y cuando un cuarto de la economía, más o menos, que es la que depende directamente del comercio exterior, sufre el cimbronazo de que el dólar pasa de valer de $17, pasó a valer casi 40, poder ajustarse a esos cambios es muy difícil y lleva tiempo. A esto lleva a un crecimiento de la pobreza, a los que exportan puedan ganar más plata, pero tienen miedo a veces de emplear gente por las rigideces, que si toman gente después no los pueden despedir. Esperamos que el empleo en la área de turismo crezca porque Argentina ahora se ha convertido en un país mucho más barato. Pero esto es la combinación de una política intervencionista, de mucho gasto público y que no se animaron a hacer las cosas como había que hacer. Eligieron una política gradualista, pero les terminó explotando porque los números no cerraban. El Estado está gastando muchísimo, se emitió mucha plata, el dólar se disparó y ahora están pagando los platos más que nada los pobres. Ahora, en medio de la negociación del Fondo Monetario Internacional con el gobierno del presidente Macri, ¿qué tan lejos está Argentina de una recesión? Bueno, se prevé que va a bajar el crecimiento, que va a seguir bajando por un tiempo. O sea, ya estamos prácticamente entrando en una recesión. La pregunta es, ¿va a poder repuntar la economía argentina? Hay muy buena predisposición en el resto del mundo hacia el país, pero es más que nada una razón estratégica de que Argentina ahora se ha convertido en un aliado y tiene buenas relaciones con Estados Unidos y Europa.
pero le va a ser difícil atraer inversiones, sobre todo compitiendo con un Brasil, si llega a ganar Bolsonaro, que también promete ser un buen aliado de Estados Unidos. Argentina va a tener que poner la casa en orden. Eso significa bajar impuestos, recortar el gasto público, liberar la economía, liberar el mercado laboral. Por ahora están haciendo lo contrario y están enfrentando una presión sindical muy fuerte porque los sindicatos, viendo que la inflación sube y que los salarios no y que aumenta el desempleo, piensan que pueden tratar de debilitar al gobierno en vistas a las futuras elecciones. ¿Cuánto tiempo puede tomarle a Argentina salir de esta situación? Para mí, lo más optimista es que tengan un verano muy positivo en el área del turismo y que a comienzo del año que viene, pero con medidas más de fondo, como comprometerse a un gasto mayor y a mayor flexibilización y una moneda sana, Argentina podría despegar. Pero si no, tengo temor de que Argentina puede seguir con un crecimiento negativo o tasas muy bajas por un año y medio. Es Alejandro Chafuen, economista argentino, director gerente de Action Institute International. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Según la fuente policial, parece que están hablando de 2 muertos oficialmente, esperando una cifra definitiva. Y lo que estamos haciendo, trabajando con las diferentes fuentes para que no tengan varias cifras, pero la cifra oficial debe venir de la Policía Nacional. Escuchábamos el informe que entregaba a NTN 24 el canciller de Haití, Bochit Edmond, luego de una caótica jornada de manifestaciones por el supuesto uso indebido de fondos públicos. Según las denuncias, se habrían desviado, escuche usted, 3.800 millones de dólares. La inconformidad de quienes exigen justicia y una investigación profunda del caso, así como la renuncia del presidente, terminó en una gresca y desorden social en la capital que deja, según información no oficial, 2 muertos y varios heridos. El presidente estaba en un evento público, a la par se registraban protestas convocadas a través de las redes sociales y de repente la situación se salió de control hasta dejar esta jornada con un saldo rojo. Es noticia Chile, donde las organizaciones de estudiantes convocaron a una movilización para este jueves en rechazo al proyecto de ley Aula Segura. La iniciativa promovida por el Ejecutivo busca sancionar con mayor severidad a los estudiantes que resulten involucrados en hechos de violencia durante las manifestaciones estudiantiles. Vamos a saludar en Santiago de Chile a Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante. Hola Joely, un gusto saludarla aquí desde la capital chilena. Estamos específicamente en la Plaza Italia, donde ya comienzan a llegar estudiantes desde diferentes puntos de la ciudad para concentrarse e intentar movilizarse por la avenida La Alameda, la principal arteria vial de la capital chilena. Sin embargo, esta marcha no tiene autorización, por lo que hay un despliegue de seguridad más fuerte de lo normal por parte de Carabineros. Vamos a hablar con los protagonistas de la noticia. Me acompaña Amanda Luna. Amanda es la vocera de la ACE, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Amanda, ¿por qué es importante esta movilización el día de hoy y qué es lo que están pidiendo específicamente ustedes? Bueno, nosotros hicimos un llamado general a la Semana de la Desobediencia, en donde el día de hoy, específicamente el día en donde la secundaria y los secundarios vamos a gritar cada vez más fuerte que queremos que las comunidades educativas decidan, ya no queremos que le entreguen más el poder a fuerzas especiales para que vengan a reprimirnos, y en donde evidentemente nosotros nos vamos a defender. Aquí el contexto es en contra de Aula Segura, porque sabemos que Aula Segura no viene a resolver la violencia que tanto se especifica dentro de su proyecto, sino que incluso viene a perpetuarla. Y bueno, estamos también en conjunto con nuestras compañeras y compañeros de Quintero, que hoy en día ellos están viviendo la situación más precaria de este sistema violento, donde los empresarios se siguen llenando los bolsillos a costa de el sufrimiento y la vida de miles de personas. Muy bien, Amanda, vamos a hablar también con Alexis Rojas. Alexis es efectivamente líder estudiantil de Quintero. Alexis, ¿cuál es la situación que viven en este momento los estudiantes en Quintero y específicamente la importancia de movilizarse durante la jornada de hoy? Bueno, la verdad es que nuestra situación actual en Quintero es de bastante incertidumbre, ya que como no tenemos soluciones ni garantías claras,
las intoxicaciones pueden ocurrir nuevamente en cualquier momento. Y van de cada día, tenemos un promedio de 15 a 10 intoxicados diarios en la comuna, que salen principalmente de los colegios. Por lo cual sentimos que las movilizaciones es algo fundamental, ya que el cambio está en nosotros. Como secundario partimos esta lucha y sentimos que somos nosotros los que tenemos que llevarla a cabo. Hemos recibido todo el apoyo de nuestros compañeros de todo Chile. Sentimos que eso es fundamental, ya que para nosotros el terrorismo no es de los estudiantes, sino que el terrorismo es de Estado, tanto con aula segura como con la avaricia del capital. Muchas gracias, Alexis. Joely, para hacerle básicamente el contexto, hay dos puntos importantes de los que hablaban los estudiantes. El primero, Aula Segura, un proyecto de ley que es promovido por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que busca darle mayor atribuciones a las directivas de los colegios para expulsar a los alumnos que resulten involucrados en hechos de violencia durante las marchas estudiantiles. El otro punto, el caso Quinteros, un caso de una nube tóxica que ha afectado a toda la población en general, pero específicamente a un grupo de estudiantes que está en un colegio que ha resultado afectado por esta nube tóxica que, según algunas investigaciones, apunta a que sería la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, la que habría terminado generando la emanación de estos gases. Vamos a dejarlos con las imágenes de lo que ocurre a esta hora aquí en Santiago de Chile. Ya empiezan a concentrarse los estudiantes y también ya empiezan las autoridades a hablar precisamente cómo va a ser todo el tema protocolario, teniendo en cuenta, Joely, que efectivamente no hay autorización en este momento para la marcha. Vamos a darle seguimiento a esta noticia. Gracias por esta información. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Sexto día de ruta de la caravana migrante. El grupo de cerca de 3,000 hondureños que partió el sábado desde San Pedro Sula se acerca cada vez más a la frontera con México, país que ha dejado claro que no permitirá el paso a quienes no tengan la documentación en regla para ingresar legalmente. Una segunda movilización que busca llegar a Estados Unidos haciendo un recorrido, pero a través de El Salvador, ya se encuentra en el paso limítrofe. La policía no les permite el paso y asegura que su iniciativa es una amenaza. Sin desfallecer, atravesando carreteras o trochas, el objetivo está claro: buscar el sueño americano o llegar a Canadá huyendo de la pobreza y la violencia que afecta a Honduras. Por la necesidad y la crisis económica por culpa del gobierno, por eso nosotros tenemos que emigrar. Y aparte de eso, nos tienen como secuestrados. Estamos secuestrados aquí, no, tuvimos que meterlos por este guamil porque no nos dejan pasar, los están negando el derecho de emigrar. Una parte de la travesía se logró. Niños, mujeres y hombres cruzaron Guatemala y están cerca de la frontera con México. Por las trochas lograron cruzar. Algunos permanecen en territorio guatemalteco en la región de Tecunumán, en la Casa del Migrante en la diócesis de San Marcos, donde reciben alimentos y atención básica. El sexto día de ruta deja en evidencia el cansancio, el esfuerzo y para algunos la frustración. Desde Washington llegan las amenazas, pero pese a ello no bajan la guardia. La consecuencia, el endurecimiento de las autoridades guatemaltecas a su paso. Nosotros queríamos entrar como hemos entrado otra vez, con permiso, pero no, la autoridad hondureña no nos deja. El gobierno de Jimmy Morales ve su iniciativa como una amenaza. Hemos estado en conversación constante con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras para poder pensar en un retorno lo más cómodo, factible y humano posible para aquellas personas que quieran regresar. Tenemos entendido que ya muchas personas están retornando hacia Honduras y nosotros les estamos dando todas las facilidades para que eso pueda suceder. Algunos cambian de opinión, toman el bus de regreso y el camino de la deportación. Lamentablemente pues tuvimos que marcarle el alto a un grupo de hermanos centroamericanos que entraron de manera ilegal a nuestro país. Entonces ellos voluntariamente decidieron abordar vehículos que fueron proporcionados por nuestro país para que llevarlos a la frontera, para que ellos resuelvan su situación migratoria legal y puedan transitar libremente por nuestro país. La situación no es diferente para el segundo grupo de caminantes hondureños que partió este miércoles rumbo a Estados Unidos, pero con ruta hacia El Salvador. Son cerca de 450 migrantes que permanecen varados en Pasaquina. La policía se niega a darles paso. Durmieron en el puente a la intemperie y con hambre. Pese a las amenazas de Donald Trump y del gobierno de México de impedir el paso, avanzan. Nada los detiene en busca de una mejor calidad de vida. Y en México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió la entrega de visas de trabajo para migrantes que deseen permanecer en el país. El anuncio ocurre mientras una caravana de hondureños llega a la frontera sur de México con destino hacia Estados Unidos.
Hola, ¿qué tal? Nos ubicamos aquí en una de las márgenes del río Suchiate, donde precisamente se da este comercio informal entre Guatemala y México, pero también en la parte guatemalteca se encuentran ya un grupo de migrantes hondureños que pretenden cruzar la frontera de México para llegar a los Estados Unidos. Este grupo se compone por aproximadamente 400 personas, sin embargo, está todavía prevista la llegada de casi 5,000, que precisamente el día de hoy en la mañana partió desde la ciudad de Guatemala hacia México. Vienen caminando y algunos en vehículo. Se espera que con la llegada de este grupo puedan los hondureños cruzar o empezar a cruzar el puente fronterizo. Sin embargo, la autoridad mexicana ya ha instalado un fuerte dispositivo con la Gendarmería Nacional. Estos elementos, aproximadamente 400, vigilan la frontera de México con Guatemala. Por otro lado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido visa humanitaria o de trabajo a los migrantes hondureños que viajan en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos. ¿Esto con qué fin? Con el fin precisamente de que puedan trabajar en la República Mexicana en algún oficio que puedan desarrollar. Esa es la información que nos llega desde la zona limítrofe, donde ustedes ya escuchaban, alrededor de entre 3,000 y 4,000 personas, todos ciudadanos hondureños, ya están en esta zona, están tratando de entrar hacia el territorio mexicano, donde el presidente actual de México ha dicho que no va a haber una política de deportación, pero que si no tienen los documentos en regla, evidentemente serían deportados. Por eso nos acompaña Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hace unos momentos el embajador mexicano en Guatemala, Luis López, decía que los migrantes hondureños que van en la caravana hacia Estados Unidos pueden pedir refugio en México, aunque aclaró que a ese beneficio solo van a acceder un número limitado de solicitantes. ¿De qué capacidad se podría estar hablando para refugiados? Mira, en realidad no sabemos eso porque depende de los requisitos. Como sabes, el refugio tienes que cumplir con algunos requisitos. Hay veces que algunos de los migrantes que vienen no traen o no cumplen con dichos requisitos. Entonces eso lo veremos ya una vez que lleguen a territorio frontera con México. Va a estar la ACNUR también ahí ayudando. Eso ya lo pidió incluso el gobierno mexicano, que colabore la ACNUR en esta frontera para ayudar en los trámites de la gente que cumpla con dichos requisitos. Pero como bien se ha dicho, por un lado, pues va a ser un número limitado de gente que cumpla con ello, y por el otro lado también el trámite está tardando mucho. Es decir, en México el promedio hoy para saber si vas a tener refugio o no es entre 5 y 6 meses. Entonces no es algo que va a ser tampoco tan rápido. Pero incluso el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometía hoy mismo la entrega de visas de trabajo para migrantes que deseen permanecer en el país. ¿Existe de verdad esa capacidad para recibir esa cantidad de migrantes o es una promesa insostenible? Mira, es una promesa que dice que a partir del 1 de diciembre. Pues de que se puede llevar a cabo, se puede llevar a cabo, pero al final del día, más allá de la visa de trabajo, lo que se requiere generar o diseñar son políticas públicas con proyectos productivos y económicos para que las visas de trabajo pues surtan efecto con un empleo. De otra forma, pues es muy importante. Es muy difícil, cumplir con ello. O sea, no basta con la visa. Tenemos que poner manos a la obra para el diseño de políticas más adecuadas y más a la medida para integrar mejor estas poblaciones que antes transitaban y cada vez más se quedan más en México. De hecho, el año pasado creció en casi un 580% en las solicitudes de refugio a nuestro país. ¿Solamente de centroamericanos? Sí, de centroamericanos. ¿580%? Sí, creció en un 580% más, es decir, antes México era únicamente para ellos pues un país de tránsito, ¿no? Eran muy pocos los que intentaban quedarse y hoy cada vez más pues, también ven a México como un país de destino ante las amenazas de Donald Trump. Y justamente a eso iba. El presidente Trump estaba amenazando con cerrar la frontera con Estados Unidos por la vía militar. ¿Cuál debe de ser la postura de México frente a este tipo de amenazas? Pues efectivamente Trump está amagando. Ya en la caravana anterior mandó a la Guardia Nacional, si recordamos, por el estado de California,
y creo que la postura de México debe ser de congruencia con lo que pedimos con Estados Unidos, darlo hacia Centroamérica por un lado, y por el otro lado tampoco debe dejarse presionar por el gobierno norteamericano, como pues parece que se está viendo hoy un poco presionado, llevando la Policía Federal a nuestra frontera sur, y debemos tratar de cuidar y velar por los derechos humanos de estos centroamericanos, y también pues de alguna forma en bloque con Centroamérica pues pedir que se respeten estos derechos en Estados Unidos también. Retomando tus palabras, el presidente Trump no ha construido el muro, pero en efecto está poniendo como escudos de su frontera a los propios gobiernos, en este caso el de México. ¿Los está poniendo a hacer el trabajo sucio a estos gobiernos para contener la migración y ganar votos en las elecciones intermedias? Pues sí, porque la verdad es que es un tema que sí le ha redituado mucho. Incluso salieron algunas encuestas del Pew Research Center en donde se ve que a la gente pues sí le sigue haciendo eco este tema de antimigrante, ¿no? Siguen creyendo que sí hay un punto en donde los migrantes quitan el trabajo, en donde generan inseguridad. Lo mismo está pasando aquí en México, es decir, ahorita se han hecho algunas encuestas y la gente no quiere que dejen entrar a los migrantes porque siente o percibe inseguridad y percibe falta de oportunidades a causa de esto. Entonces es un tema polémico que se da en el mundo, pero que, bueno, Donald Trump sin duda está utilizando también estos países, por eso es que el gobierno norteamericano ha tenido reuniones en toda la región en estos días para pues intentar impulsar que se detenga esta migración antes de llegar a Estados Unidos, que ni siquiera lleguen a su frontera para pedirle refugio a él, sino que sean los otros países quienes tengan que pues vérselas difícil en este sentido, ¿no? Claro. En este caso, pues México. Para concluir, el presidente Trump dice que es un tema de seguridad nacional, incluso se refiere a estos migrantes, que entre ellos también hay criminales. Más allá de si llegan a Estados Unidos o se quedan en México, ¿en verdad puede representar un tema de seguridad nacional para cualquier nación una oleada tan importante de migrantes? Tú decías hace unos momentos que era del 580% de centroamericanos lo que se había incrementado. ¿Es un tema de seguridad nacional? Mira, sin duda puede ser un tema que impacte la seguridad de un país en el tránsito o en el refugio por ser poblaciones flotantes, no por ser migrantes ni porque sean delincuentes. Creo que hay que cuidar no criminalizar la migración, pero sí es muy importante por ello generar oportunidades alternativas mucho más holísticas de lo que hoy hay, porque pues de lo contrario no solamente son los migrantes que transitan o los que se quieren quedar, también todos los que están siendo deportados. No olvidemos que durante el 2018 ha habido un aumento del 40% en la deportación de Estados Unidos a México. Entonces, todas estas poblaciones si quedan pues sin nada que hacer, si no hay trabajo, si no hay con qué realmente darle sustentabilidad desde lo emocional, lo familiar, lo económico, lo laboral, pues va a ser difícil y puede tener un impacto en la seguridad. Además, hay grupos del crimen que sí han estado cooptando a menores no acompañados, a migrantes, para utilizarlos en sus cadenas de crimen. Es Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Activistas de derechos humanos en Venezuela denuncian que cada vez más graves son las acciones del gobierno en contra de los ciudadanos y señalan que no hay instituciones a las cuales acudir para que se haga justicia, pues toda la cadena de atención en esta materia está supeditada a una ideología política. Sin ayuda y sin organismos a los cuales acudir, así están las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, un país en el que los activistas de esta materia y abogados de los denominados presos políticos denuncian que no hay instancias judiciales que hagan valer los derechos e impongan la ley al gobierno nacional. Hemos denunciado cómo el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en vez de cumplir con sus funciones constitucionales, se han sometido al Poder Ejecutivo y cumplen órdenes de esta. También vemos como el Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, se declara en sentencia sometido a la revolución. Esto nos hace ver que estamos ante el desmantelamiento del Estado democrático, ante el desmantelamiento del Estado de Derecho. Esta es una realidad que viven todos los días los familiares de las víctimas y los denominados presos políticos. Por ejemplo, en el caso de los polichacaos Fred Mavares y Rey Andrade, quienes tienen boleta de excarcelación desde hace más de 2 años y 4 meses, sin que haya sido cumplida por los organismos correspondientes, sus dolentes explican que el tribunal no hace respetar su mandato por miedo a órdenes superiores. Porque lo que dice la juez es que no va a emitir una boleta porque le vuelan la cabeza y son órdenes de arriba. Yo quiero saber quiénes son los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Entonces, como no hay a dónde acudir, yo les pido a los de arriba
que por favor den la orden de que se ejecute la libertad de estos 2 ciudadanos que tienen 2 años y 4 meses con boleta de excarcelación. Entre las más grandes preocupaciones de los abogados en esta materia, quienes denuncian que hoy existen 404 presos políticos en el país, es que se les aplique el destierro, una sanción que no solo viola los derechos humanos, sino que está prohibida en la Constitución de la República. Con esta medida van 4 excarcelados afectados, el más reciente, Lorenzo Alet. Que una garantía de derechos humanos es precisamente que ningún venezolano se le puede imponer la pena de extrañamiento del territorio de la República, es decir, la expulsión, ni siquiera como sanción. Aquí estamos hablando de una persona que apenas está procesada. Los abogados indicaron que del total de presos políticos, 163 son militares. Indicaron que en 2018 ha sido el año con más detenciones militares durante todo el periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Esto coincide con el momento de la mayor crisis social, política y económica del país. Y esto nos permite inferir o afirmar que prácticamente el hambre también ha llegado a los cuarteles. Creo que esas rivalidades que pudieran existir en el sector oficial se quedan reflejadas en este caso. Los abogados y activistas por derechos humanos indicaron con preocupación que en los últimos días ha crecido la arremetida en contra de familiares de los denominados presos y perseguidos políticos. Asimismo, indicaron que han tenido que recurrir ante los organismos internacionales ante la falta de respuesta dentro del territorio venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Ahora, esta violación de derechos humanos es lo que ha obligado a millones de venezolanos a salir de su país y protagonizar el llamado éxodo venezolano. Eduardo Stein, el que tienen en pantalla, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, es decir, es experto en el tema migratorio, pero en esta ocasión designado justamente para evaluar la situación del éxodo venezolano, visitó este martes la frontera colombo-venezolana, uno de los puntos donde la crisis migratoria puede verse con mayor intensidad. El funcionario, que también se reunió con el presidente colombiano Iván Duque para discutir la crisis migratoria, aseguró que se trata de un flagelo que nunca había sido enfrentado en América Latina. Es decir, en su experiencia en Centroamérica y en Sudamérica, con las migraciones que ustedes han conocido a través de los años, no solamente de Centroamérica hacia el norte, sino de todo el cono sur hacia el norte, hacia Estados Unidos. Este funcionario experto en ese tema asegura que como la crisis venezolana no había visto nada con anterioridad. Además, subrayó la labor que han desarrollado los cancilleres de la región para atender la emergencia, entre esos, evidentemente, lo que ha hecho el gobierno colombiano de permitir el libre tránsito de venezolanos. También recordemos que Perú está en un debate en este momento analizando si puede recibirlos con pasaporte y otorgarles una calidad de refugiados. Ecuador también está evaluando esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Stein. Está siendo fundamentalmente en el ámbito humanitario y buscaremos la manera de interesar a donantes internacionales, sobre todo a gobiernos que han cooperado históricamente con América Latina, para que sobre todo ellos puedan dirigir recursos en el menor plazo posible para atender estas múltiples situaciones que se dan. Y esta situación necesita ayuda urgente. A esta hora saludamos en Washington a Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, representante especial de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela. Es un gusto estar con usted aquí en el programa. Bienvenido. Muy buenas noches. Al terminar su visita, usted decía que nunca América Latina había enfrentado una situación de migración forzada como la que se está registrando ahora mismo. ¿Cuáles son esos componentes que usted encontró en Venezuela que lo llevan a decir esto? Bueno, en primerísimo lugar, el rango numérico de lo que estamos viendo. Es decir, no quisiera ser irrespetuoso con los verbos, pero el rebalse humano que está saliendo por las fronteras de ese país hacia las vecindades es en números que ya han superado la crisis de Siria. Nunca antes en la historia latinoamericana habíamos visto un movimiento humano de esa magnitud. Segundo, hay condiciones específicas en la región
en donde incluso por historia reciente estamos viendo que Venezuela fue receptor de migración por virtud de crisis vecinas, y ahora es la población venezolana la que está saliendo hacia las vecindades. En tercer lugar, yo quisiera enfatizar esto de manera muy importante, la solidaridad expresada por los países vecinos receptores de esta migración ha sido extraordinariamente generosa y contrasta en mucho con la respuesta de algunos países europeos a las crisis del norte de África e incluso con lo que estamos viendo en los fenómenos de migración centroamericanas hacia el norte. Sí, y en un momento quisiera hablar de ese tema, pero al recorrer el puente Simón Bolívar, usted fue testigo de la gran afluencia de personas y escuchaba las peticiones de ayuda de algunos venezolanos. Algunos incluso clamaban por una intervención militar en Venezuela. ¿Qué significa esa petición, esas palabras para esa gente? Me llama la atención. ¿Prefieren una intervención militar, tal vez sin conocer los alcances, que esta paz que los tiene sumidos en una crisis? Mire, yo quisiera en este sentido solicitarle su comprensión, el esfuerzo en el que tanto el ACNUR como la OIM están involucrados y que asisten y fundamentan el mandato que se me ha pedido, se concentra en temas humanitarios. Eso quiere decir que nosotros no intervendremos en una polémica política. Pero lo que sí le puedo decir es que en las recientes visitas a Ecuador, a Perú, a Colombia y en las reuniones que sostuve en Ginebra con representantes diplomáticos de estos y de otros países latinoamericanos del Cono Sur, todos, absolutamente todos, están de acuerdo en que la opción de una intervención militar no es ni apoyada ni mucho menos promovida por ningún país latinoamericano. Lo que ellos buscan, no hago más que repetir las palabras de sus embajadores y en su caso de sus cancilleres, es más bien una apertura democrática para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus autoridades. Pero insisto, nuestro mandato es sobre todo en el campo humanitario. Claro. Usted hace un momento reconocía el papel de Colombia, decía que ha sido un papel generoso en contraste incluso con países de Europa y reconocía el trabajo del propio presidente Duque, que ha hecho estimaciones incluso del peor escenario, es decir, que la ola migratoria crezca a proporciones nunca antes vistas en una situación tal vez insostenible a mediano plazo. Yo le pregunto, ¿no pasará que por mejor disposición que tenga Colombia, por mejor generosidad que tengan los países de la región, la situación pueda llegar a ser insostenible a un mediano plazo? Bueno, ahí estamos en un terreno meramente especulativo, pero tenemos que prepararnos para un agravamiento de las situaciones, ya que estamos hoy experimentando algo que nadie previó. En efecto, hace 1 año y medio, 2 años, nunca pensamos que estaríamos viendo estas dimensiones de centenares de miles de personas cruzando la frontera hacia las vecindades y que los países receptores han acogido en base a sus propios presupuestos internos, en base a sus propias capacidades institucionales internas, pero que han sido ya rebasadas. Y por esa razón es que estamos buscando apoyos extraordinarios de fuera de la región para venir a contribuir a los esfuerzos que ya realizan los países receptores de esta migración. Ahora, le quiero preguntar, ¿qué deben hacer los países de la región en términos migratorios? ¿Otorgar el estatus de refugiados y resolviendo conforme avanza
la situación, ¿cuál podría ser una recomendación? Porque muchos venezolanos llegan a la frontera sin un pasaporte por el costo del pasaporte, porque no existe una ventanilla donde les otorguen los documentos migratorios de manera expedita, es decir, por una gran cantidad de obstáculos del propio gobierno en su país, que además los expone en términos migratorios cuando llegan a otros países. ¿O cómo debe recibirse, tratarse a estos venezolanos en términos migratorios? Mire, no quisiera sobresimplificar y mucho menos aventurarme en terrenos en donde también el concepto de refugio y el concepto de migración económica en este fenómeno se están cruzando y confundiendo, porque se trata de situaciones inéditas, como mencionara hace unos segundos. Es como caminar descalzo sobre vidrios rotos, en efecto, porque no podemos trazar una frontera nítida entre lo que es un migrante económico de lo que es una persona en situación o en necesidad de refugio. Pero usted mencionó precisamente uno de los temas críticos que están enfrentando todos los gobiernos vecinos, que es el tema de la documentación y de la regularización de la situación migratoria en los países a los que esta población está buscando llegar. Un primer país, y quizá el más afectado sin duda, es Colombia, en efecto, pero hay varias decenas de miles de personas que están caminando a través de Colombia para ir a Ecuador, a Perú, a Argentina, Chile, Brasil, de manera que ya es un fenómeno que afecta a toda la región y que por lo tanto demanda, como lo han dicho sus propias autoridades, una respuesta regional. Esta respuesta regional es la que necesita a la brevedad posible un sistema lo más homogéneo posible para identificar y documentar a toda esa población que está cruzando. Usted decía que se requiere de la atención a los migrantes de recursos extraordinarios y que está comprometido en su consecución. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿En qué periodo? ¿A qué países le podría pedir ese apoyo económico? ¿Y a qué países distribuirlos para también coadyuvar a la atención de migrantes? Bueno, está usted hablando de 4 dimensiones de trabajo operativo, pero quisiera comenzar por lo siguiente. Cada uno de los gobiernos ha estado realizando una cuantificación de lo que hasta ahora ha tenido que enfrentar con presupuestos propios que se les están agotando. La sobrepoblación en las escuelas, la, sobrepoblación y sobredemanda en materia médica, y el tema que mencionaba de la documentación y la regularización están demandando medidas extraordinarias que, si se alcanza a una concertación que es tras lo que los Estados miembros vecinos están buscando, podría comenzar a resolverse en un plazo relativamente corto, incluso con condiciones de identificación personal que aplican ya alta tecnología como la identificación biométrica, y en ese caso poder saber también las calidades y capacidades de la gente que llega. Una segunda dimensión en este aspecto es que mucha de esta gente, con todo y las calificaciones personales que trae al cruzar la frontera, está llegando a sitios que de origen en los otros países, los países receptores, también están en necesidad de mejores servicios públicos, de mayores oportunidades de empleo y de calidad productiva. Entonces, este segundo capítulo, por llamarlo de alguna manera, que sería ya la inserción laboral en condiciones productivas, es algo que necesita manejarse con muchísima inteligencia, pero también con gran celeridad, porque no puede ser una población que sea sostenida por recursos extraordinarios externos por tiempo
indefinido. Se necesita acortar lo más posible esos plazos para insertarlo en actividades y en oportunidades productivas. Ahora, si me permite, ya que hablamos de migración, yo entiendo que es diferente la migración de venezolanos a la migración de centroamericanos, pero en este momento la caravana migrante que salió desde Honduras sigue avanzando por Guatemala hacia México. El presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha pedido a los gobiernos de los países que detengan a esta caravana migrante. ¿Qué deben de hacer esos gobiernos? Bueno, mire, aquí se están enfrentando dos realidades que no necesariamente van a ser coincidentes. Comenzó por un puñado de personas en Honduras, ahora se calcula que son cerca de 3.000 los caminantes que están en esta caravana, y lo primero que han encontrado en el país vecino, en Guatemala, es una solidaridad extraordinaria, muy similar a la que han exhibido los países vecinos, Perú, Ecuador y Colombia, con esta migración venezolana. Las amenazas del presidente Trump a los gobiernos de los países por donde esta caravana está recorriendo su camino con aspiración de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos han sido amenazas desusadas incluso en el lenguaje de cualquier expresión de nivel internacional en este siglo XXI que enfrentamos. Incluso se les ha llegado a calificar como una invasión, cuando en realidad lo que estamos presenciando es producto también de hechos de violencia en su país de origen, que les obliga a salir de sus lugares habituales, y de carencias extremas que están buscando resolver migrando hacia otra realidad que consideran más auspiciosa. Pero las amenazas han sido directas a cada uno de los gobiernos por donde la caravana estará pasando. Primero al propio gobierno hondureño, luego al gobierno guatemalteco y con posterioridad también al gobierno mexicano, de que se interrumpirá la ayuda de los Estados Unidos, cualquier ayuda económica que ya están recibiendo estos países, si los gobiernos no alcanzan a impedir que la caravana avance y logran que retorne a su país de origen. Usted me hace una pregunta que yo no puedo responder. ¿Qué deben hacer estos gobiernos? Lo que estamos viendo ya en la práctica es lo que están haciendo las sociedades de estos países en solidaridad y en simpatía con estos caminantes. Ahora, le quiero preguntar, hay un discurso discriminatorio porque el presidente Trump decía que entre estos migrantes también había muchos criminales, pero tal vez para un receptor de este discurso pueda sonar como que está generalizando. ¿Percibe un discurso discriminatorio de todo aquel que decida emigrar en estas condiciones? Mire, usted me está pidiendo que intervenga en lo que es una discusión política y una calificación política de los discursos internacionales entre mandatarios, siendo uno de ellos el presidente Donald Trump, presidente del país más poderoso del planeta, con la capacidad financiera, la capacidad militar, la capacidad institucional más fuerte que pudiera soñar cualquiera de nuestros pequeños países centroamericanos. ¿Por qué está migrando la gente de nuestros países? Pues porque en nuestros países no está encontrando ni la seguridad suficiente para la protección de sus familias por la violencia ciudadana que pervive en varias de las regiones, ni tampoco las oportunidades económicas para autosostenerse de manera digna. Sin embargo, los esfuerzos para que esto se equilibre, se mejoren las condiciones de seguridad interna, se mejoren las condiciones laborales y económicas en general y se mejoren los temas de gobernabilidad,
tarda más tiempo de lo que tarda la satisfacción de las necesidades que una familia siente en el lugar en donde experimenta las mayores carencias. Disculpe que me haya tomado un tiempo extenso en calificar esta dimensión, pero es desde esa dimensión que se está percibiendo el tipo de calificativos que el presidente Trump ha estado usando y que ya usó durante su campaña electoral y usó al nomás hacerse cargo de la presidencia de la República, generalizando a la población latinoamericana y en particular a la mexicana con términos bastante peyorativos. No vemos lo mismo en miembros de su administración que sí han mostrado ser mucho más sensibles a lo que está sucediendo en nuestros países. Entonces sí lo está politizando, porque al final no tiene un muro migratorio, pero utiliza este discurso, los está utilizando como un arma para ganar votos con el electorado que ya votó por él en las elecciones y que ahora, frente a las elecciones intermedias, podría volver a surtir efecto. Mire, nuevamente usted me está pidiendo irme a un terreno de especulación y discusión política, pero le puedo decir lo siguiente. Primero, es muy evidente que el resultado electoral de las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos va a afectar, querrámoslo o no, la política exterior norteamericana si, como algunos especulan, el Partido Demócrata recupera el control de la Cámara Baja legislativa en los Estados Unidos. Segundo, va a ser una prueba de fuego para varias de las figuras señeras del Partido Republicano que son más afines o eran más afines a la política del presidente Trump y están ahora pendientes de un hilo respecto de este resultado. Y en tercer lugar, porque también hemos visto al propio presidente Trump, sobre todo en dos entrevistas recientes a cadenas informativas, usar un lenguaje y usar figuras, comparaciones, estadística, que al final ha probado no ser congruente con la realidad de las cifras que expertos en las distintas materias nos están ofreciendo. Entonces, sí, en efecto, parece ser parte de un esfuerzo electoral para las elecciones de medio periodo, en donde el presidente Trump puede estar viendo riesgos en los resultados de voto para lo que hasta ahora ha sido la estructura de apoyos de la que él ha podido disfrutar en las primeras partes de su mandato. Pero esto solo lo sabremos después del 6 de noviembre. Para concluir, y quisiera aprovechar su experiencia, vemos una migración de venezolanos, de centroamericanos, de mexicanos, cada vez mayor, cada vez más movilidad, solamente de este lado del mundo. Hace unos momentos también hablábamos de la migración en Europa. ¿Acaso esta migración está superando la administración de los estados y es algo que nos está quedando demasiado grandes a los países como para poder solventarlo? ¿Tendremos que cambiar nuestra forma de administrarnos y de relacionarnos como ciudadanos de cualquier parte del mundo para poder coexistir y que no sean víctimas un grupo determinado por sus condiciones de vida? Bueno, yo creo que usted ha dado en el clavo con uno de los fenómenos contemporáneos más fundamentales de atender de manera sistémica e integral por nuestros países como sociedades y también por los gobiernos de estos países de manera integral, sistémica y regional. No se trata de un fenómeno de raíz, sino de un síntoma. Lo que está detrás de este fenómeno migratorio es una condición social insuficiente, desigual, desequilibrada, como le querramos llamar, los adjetivos sobran, pero seguimos viviendo
en un hemisferio en donde por una parte la inequidad no se ha logrado resolver y por la otra elementos de corrupción que han llegado hasta las más altas esferas de las autoridades gubernamentales en algunos países parecen también no poder erradicarse. De manera que debiéramos atender este fenómeno, insisto, de manera sistémica, integral, de manera regional y en efecto, cambiar de sastre. La camisa ya no nos queda. Necesitamos una visión distinta, una visión regional distinta y necesitamos herramientas para atender esta movilidad humana que solo le estamos viendo los lados negativos, cuando en realidad migrar debiera ser una opción libre para cualquier ciudadana o ciudadano de cualquier parte del mundo. Es Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala, representante especial de la ONU para los refugiados y migrantes de Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por su interés y su atención. Buena tarde. Avanzamos. Maduro es una de las cosas más nefastas que le ha pasado a Latinoamérica. Esta es la conclusión a la que llegó Antonella Martí, asesora del Parlamento argentino y del gobierno de Mauricio Macri, que tras 4 años de no visitar territorio venezolano viajó para ver con sus propios ojos las consecuencias de la galopante crisis económica y humanitaria en Venezuela. Durante su visita se reunió con líderes opositores como María Corina Machado, quien le dio detalles de la situación de los presos políticos. La funcionaria aseguró que ante el deterioro es necesario que la región tome acciones que permitan restituir la democracia en el país. Eso va a ser muy importante. Y justamente le damos la bienvenida a Antonella Martí, asesora del Parlamento argentino. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un placer. ¿Qué fue lo que encontró en esta ocasión después de 4 años de no visitar territorio venezolano en el contexto de la crisis humanitaria, de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis con los presos políticos? Bueno, por supuesto, una situación y un país absolutamente devastado, una situación crítica en términos políticos, económicos, sociales y más que nada lo difícil que termina siendo el día a día en Venezuela, ¿no? El día a día de cada venezolano que no puede conseguir medicinas, que no puede conseguir alimentos, que todo al fin y al cabo se termina resumiendo en el sobrevivir, ¿no? Ya no es vida lo que está sucediendo en Venezuela. Los venezolanos, yo siempre insisto en esto, hoy no están viviendo, sino que están sobreviviendo, ¿no? Como ha sucedido también con Cuba, los cubanos que hace 60 años que están padeciendo también las garras de una dictadura, que es la dictadura de los hermanos Castro, que no se ha querido ir del poder. Pero la situación, la verdad que en Venezuela, y después de estos 4 años de no visitar el país, cada día peor, empeora con el día a día y bueno, es muy complicado, muy complicado. Ahora, la oposición en Venezuela está dividida y esa puede ser una fortaleza para el gobierno de Nicolás Maduro. Usted se reunió con María Corina Machado. ¿Cuál es esa percepción que usted encontró al llegar a Venezuela y encontrar una situación de oposición como la que se encuentra en este momento? No, yo creo que hay que tener en cuenta lo que viene a representar la oposición, la real, digamos, oposición en el país, en Venezuela, y cuáles son, digamos, los partidos o los movimientos que hoy y que hace tiempo, desde un principio, le están haciendo frente al régimen, ¿no? Le están haciendo frente a la dictadura desde el chavismo, desde los inicios de Hugo Chávez, hasta la actual dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos y los partidos y las personas y los líderes políticos de esa oposición que están haciendo frente verdaderamente al régimen y que han mantenido, digamos, sus principios, que han mantenido sus valores, que no han, digamos, por ahí transado cuestiones a cambio de cargos regionales o a cambio de algunas cuestiones electorales? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es eso, y eso es lo que además la población venezolana va a tener en cuenta y está teniendo en cuenta a la hora de elegir quiénes son y quiénes son sus verdaderos líderes políticos, sus verdaderos líderes de oposición. Yo creo que en ese sentido Vente Venezuela y por supuesto María Corina Machado está haciendo un excelente trabajo con toda una juventud que viene a representar un cambio para Venezuela, una juventud que desde todo el interior del país, desde Caracas y de todo el interior del país, están haciendo fuerzas constantemente, día a día, dando la lucha y enfrentándose obviamente a un sistema que es nefasto, un sistema que es controlador, regulador, un sistema que además persigue
y que tiene presos políticos, como lo es el caso de esta dictadura venezolana. Y también, insisto mucho, hay que tener en cuenta Cuba, porque no podemos entender la situación hoy en día de Venezuela si no entendemos lo que pasa en Cuba. Todo esto es con lo que está pasando hoy en Venezuela termina siendo al fin y al cabo consecuencia de distintas políticas, distintas estrategias pensadas y desarrolladas ya en el siglo pasado, desde la llegada de los hermanos Castro a la isla de Cuba en el año 59, ¿no? A partir de toda esta idea de llevar adelante y exportar la revolución cubana, como lo terminaron haciendo en Venezuela, y hoy Venezuela se ha convertido prácticamente en una filial más de esta dictadura cubana, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ruta para salir de la crisis? El pacto de unas elecciones, una salida negociada del gobierno de Nicolás Maduro, una intervención o más allá, una intervención militar. ¿Cuál podría ser la hoja de ruta? A ver, yo creo que lo primero que hay que descartar acá es, primero, esta cuestión de las elecciones, ¿no? Porque ¿qué elecciones se pueden hacer en un régimen donde tenés el CNE, digamos, el órgano de control electoral tomado y manipulado por el mismo régimen, donde además todo el resto de las instituciones también están tomadas y acaparadas por las mismas personas que están en el poder? Entonces yo creo que en ese sentido no hay chance de unas elecciones, porque además es un régimen que no tiene ningún incentivo para salir del poder, no lo van a hacer. Y lo mismo sucede con el diálogo, esta cuestión de dialogar con una dictadura que ya además se ha intentado muchas veces y el resultado ha sido fracaso absoluto, porque precisamente tenemos que entender a qué se están enfrentando los venezolanos hoy. No es un gobierno, es una dictadura a lo que se están enfrentando los venezolanos. No es un presidente, es un dictador. Y lo que hay hoy en Venezuela es prácticamente una banda narcocriminal que tiene tomado un país y que además ha hecho de eso negocios. No hay que olvidar que la presencia del G2 cubano, el sistema de inteligencia cubano, está muy presente en el territorio venezolano. Lo mismo con la presencia de la FARC y de otros grupos terroristas que han operado y que siguen operando en territorio venezolano. Lo mismo hay que tener en cuenta de lo que es la presencia en Venezuela de Irán y de Hezbollah también. Eso es algo que hay que mencionar y tener en cuenta. O sea, no es una simple situación la que hay hoy en Venezuela, es mucho más grave de lo que se piensa, y por eso creo que es importante que América Latina tome acción al respecto, y seguir principalmente, obviamente con los pronunciamientos, pero empezar a tomar acción al respecto, ¿no? Porque ya la situación en Venezuela es agobiante y los venezolanos ya no pueden más. La situación es agobiante. El presidente Mauricio Macri ha sostenido que es necesario lograr un cambio político en el país. ¿Cuál va a ser su recomendación a los legisladores y al gobierno argentino? Bueno, en ese sentido, el mensaje de nuestro presidente Mauricio Macri desde el principio ha sido muy claro y muy contundente respecto con las acciones y las declaraciones que hay que tomar sobre la situación que se está dando en Venezuela. Él ha tenido acciones bien contundentes al respecto, y yo creo que acá lo importante es tener en cuenta principalmente lo que ha sido el cambio en Argentina, a partir del cambio de mandato, del cambio de gobierno. Nosotros durante 12 años tuvimos el gobierno de la familia Kirchner, que prácticamente se codeaban con el régimen de Hugo Chávez, se codearon también con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, hasta que fue el último día de mandato de Kirchner, en la Casa de Gobierno en Argentina teníamos colgado un cuadro de Hugo Chávez. O sea, una relación muy fuerte, muy íntima entre esos dos gobiernos, entre el gobierno de Kirchner y la situación y los gobernantes y las personas que tenían el poder en Venezuela, ¿no? Principalmente Hugo Chávez y después Nicolás Maduro. Pero yo creo que lo importante es tener en cuenta el cambio y lo que ha sido el cambio de eje en América Latina, y principalmente en países como Argentina, ¿no? Hoy con un presidente que a partir de este cambio de gestión, a partir de este cambio de mandato, no se codea más con los dictadores del mundo como lo han hecho los gobiernos anteriores, sino que dice de frente los atropellos y denuncia además los atropellos a los derechos humanos que se dan en países como Cuba o como Venezuela o como Nicaragua o Bolivia. Y yo creo que es importante tener eso en cuenta. Le agradezco a Antonella Martí, asesora del Parlamento Argentino, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. No, muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.
El fenómeno del Niño regresa este invierno a los Estados Unidos. Según el pronóstico del Centro de Predicción del Clima, la estación podría presentarse bastante más húmeda de lo habitual en estados como la Florida y Georgia. Por lo general, se esperan temperaturas ligeramente más altas que el año anterior en el conjunto del país. Carolina Valladares en Washington tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuando estados del sureste de los Estados Unidos aún se recuperan del devastador paso de huracanes como el de Michael, los expertos del clima, en concreto el Centro de Predicción del Clima de los Estados Unidos, anuncia que será este un invierno más húmedo, lo más seguro de lo normal en la zona sureste de los Estados Unidos. Ello en contraste con un invierno más seco, con más sequía en la otra parte del país, en el oeste de los Estados Unidos. ¿Y por qué estos contrastes? Pues porque dicen los expertos que este será un invierno con la presencia del Niño. El Niño vuelve después de 3 años de ausencia a los Estados Unidos y eso significa también, dicen los expertos, que la probabilidad de que este invierno sea más caluroso aumenta. El Niño típicamente favorece condiciones más húmedas en el sur de los Estados Unidos, que es el área que tiene más probabilidades de ser húmeda, como Florida o el sur de Georgia. Ese es el resultado de una corriente rápida que pasa por esa zona y que contribuye a lo que hace el Niño ahora en el Océano Pacífico tropical. Entre el Niño tenemos la Niña, entonces estamos ocupados mirando el Pacífico tropical con respecto a las dos fases de lo que llamamos el ciclo de oscilación sur del Niño. Y muy importante, no se relajen, porque que haya temperaturas inusualmente un poco más elevadas, eso no quita que como cada año lleguen las tormentas y con ellas también la nieve. La nieve es una variable bastante difícil de predecir en escalas de tiempo de estaciones. La realidad es que se puede tener un verano caliente, sobre todo cuando vas al norte, y puedes ver más nieve de lo usual. Depende del sistema de baja presión. Este es el invierno y es cuando llega el frío. El invierno extraño es el que pasas 90 días sin ver días fríos, pero el hecho es que cuando llegas al invierno debes prepararte para un clima frío. Si necesitas un abrigo, ve a comprarlo, porque hay buenas opciones de que sin importar dónde vivas tengas un clima frío este año. Así que hagan caso al experto, ya lo saben, compren ese abrigo que ya le han echado el ojo porque seguro que algún día u otro acaba nevando este invierno aquí en los Estados Unidos. Desde Maryland, desde el Centro de Predicción del Clima, Carolina Valladares para NTN24. Adelante. Gracias, Carolina. Y seguimos con más de la tarde. Vamos a retomar uno de los temas con los que abrimos el programa y es la caótica situación que se vivió este jueves en las calles de Haití tras las multitudinarias manifestaciones en rechazo al supuesto uso indebido de fondos de un programa de asistencia petrolera patrocinado por Venezuela. Según las denuncias de la población civil, se habrían desviado 3.800 millones de dólares. Aunque hubo marchas en todo el país, en la capital, Puerto Príncipe, fue donde se presentaron brotes de violencia. Ciudadanos quemaron vehículos y se enfrentaron con las autoridades que tuvieron que dispersarlos con gases lacrimógenos. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas en medio del caos. Estamos aquí para exigir que el presidente Jovenel Moïse devuelva el dinero del Fondo Petrocaribe. Estamos sufriendo demasiado, no podemos comer, los niños no pueden ir a la escuela. Jovenel Moïse tiene que irse. No estamos de acuerdo con la violencia, pero tampoco estoy en contra de las personas que protestan para exigir justicia. No están solo en la calle por el problema de Petrocaribe, también están aquí para hablar del costo de la vida. El presidente Jovenel Moïse tiene que irse, si no se va lo vamos a echar. Lo que necesitamos es una revolución, por eso estamos aquí hoy. El Papa Francisco abre la puerta a una visita a Corea del Norte. Según fuentes surcoreanas, el sumo pontífice estaría dispuesto a visitar Pyongyang si recibe una invitación formal por parte del régimen de Kim Jong-un. La información se conoció luego de que el presidente surcoreano Moon Jae-in se reuniera con Francisco en el Vaticano y le extendiera una invitación verbal para que visite Corea del Norte. Durante el encuentro, el Papa manifestó su apoyo a los esfuerzos al proceso de paz en la península coreana. CST en la tarde de NTN24. Saludamos a Shadia Rujana, quien tiene la información de ciencia, salud y tecnología. Buenas tardes, Shadia. Tengo entendido que hoy vamos a hablar del nuevo Nokia 3.1. ¿Cuáles son las novedades?
Así es, Joely, el nuevo Nokia 3.1 es un dispositivo que sobresale por tener un diseño metalizado y elegante, además de una pantalla de 5.2 pulgadas HD y una cámara trasera de 13 megapíxeles. En la siguiente nota les mostraremos todas las novedades. Hoy les quiero presentar un nuevo producto que tenemos en nuestro portafolio, es el Nokia 3.1. Es un producto en un segmento de entrada que tiene varias características muy interesantes. La primera es la fabricación. Nosotros consideramos que sin importar lo que una persona pague por un equipo, se merece tener la mejor calidad de fabricación y el mejor diseño. Es por eso que este equipo está fabricado con aluminio real. Es un bloque de aluminio que tallamos para hacer espacio para los componentes electrónicos y le da mucha solidez estructural, unido con un cristal Gorilla Glass que también es muy resistente al desgaste. Adicionalmente, en el diseño, como pueden ver, tenemos unos cortes de diamante con anodizado a 2 colores que lo hace sobresalir. En cuanto a especificaciones técnicas, cuenta con una pantalla de 5.2 pulgadas, resolución HD, una pantalla con factor de forma 18:9. Ese es un factor de forma ideal para redes sociales, para mensajería instantánea. Y que permite tener más información a la vez que se puede estar escribiendo. En cuanto a cámaras, siempre nos hemos caracterizado por tener una muy buena experiencia de cámaras. En este caso tenemos una cámara de 13 megapíxeles en la cámara frontal con flash y una cámara frontal de 8 megapíxeles con lente gran angular para capturar más amigos en el selfie. Cuenta también con un procesador de 8 núcleos muy potente para las tareas diarias y también tiene una memoria RAM de 2 GB. Otro punto muy importante que nos gusta resaltar del equipo es que es un equipo Android One, y Android One significa 2 promesas para el consumidor. La primera son 2 actualizaciones del sistema operativo. Este equipo nace con Android Oreo, va a recibir Android Pie, que es la nueva versión de Android, y en un año va a recibir Android Q. Eso quiere decir que el equipo va a mejorar con el tiempo. Cada vez que hay una nueva versión de Android, se reciben nuevas funcionalidades que lo hacen más eficiente, integran nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Y la segunda promesa de Android One es seguridad. Nos comprometemos a parches mensuales, actualizaciones mensuales de seguridad durante 3 años para el equipo. Eso garantiza que el equipo va a estar libre de cualquier vulnerabilidad. Este es el Nokia 3.1. Espero les haya gustado este nuevo dispositivo de Nokia. Por el momento esta ha sido toda la información aquí en la tarde. Los veo luego con más información de ciencia, salud y tecnología. Hasta pronto, Joely. Gracias por seguir con nosotros. Amnistía Internacional presentó un alarmante informe sobre la situación de Nicaragua. El texto titulado Sembrando el Terror describe 25 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos en medio de las marchas antigubernamentales. En la capital española, Marcelo Moncayo tiene la información. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes de esta mañana. Aquí en la capital española, la ONG Amnistía Internacional presentó el informe Sembrando el Terror, en donde se evidencian nuevos casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos torturas perpetradas por parte del régimen nicaragüense. Sembrando el Terror es el segundo informe que presentó desde Madrid la ONG Amnistía Internacional sobre la situación en Nicaragua desde que empezaron las manifestaciones en junio pasado. En él se evidencian 25 nuevos casos de violaciones de derechos humanos. Información sustentada, según Amnistía Internacional, en testimonios de 115 personas, entre víctimas y testigos.
Este informe además asegura que hasta el 18 de septiembre pasado ya se registraban 322 personas fallecidas, entre ellos 22 policías y más de 2.000 personas heridas. Así es que este nuevo informe, Sembrando el Terror, es la documentación de lo que consideramos ha sido un incremento en la represión violenta por parte del Estado. No solo documenta este uso excesivo y en muchas ocasiones letal de la fuerza, sino cómo estas operaciones entre policías y parapolicías, estos grupos armados pro gobierno, cada día son más sofisticados, cómo estos grupos han hecho ataques desmedidos a la población civil que se encontraban en resistencia a través de barricadas para prevenir los ataques precisamente en contra de sus comunidades y como una forma de resistencia pacífica. En este sentido, se siguieron documentando nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. En concreto, el informe Sembrando el Terror recoge 6 casos. Hablamos en concreto de que en todos los escenarios de operación limpieza que Amnistía Internacional analizó, se emplearon armas de tipo militar prohibidas en labores de control de manifestaciones y de seguridad pública. Las armas más recurrentes fueron fusiles tipo AK que pueden ser disparados en forma semiautomática o automática. En forma automática son capaces de disparar 650 balas por minuto de forma indiscriminada. Según los datos oficiales que maneja el gobierno de Nicaragua, la mayoría de estas muertes se dieron debido al terrorismo golpista y a la delincuencia común. El informe Sembrando el Terror también asegura que hay más de 300 personas que están siendo procesadas por su participación en las protestas. Toda esta situación, según Amnistía Internacional, está generando altos niveles de migración tanto interna como externa, siendo Costa Rica el país que hasta el momento es del que más nicaragüenses está recibiendo. Televidentes de la tarde, y también en esta rueda de prensa se quiso destacar el trabajo que están realizando varios periodistas en Nicaragua, pese a la represión a la que están siendo sometidos varios de ellos. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y para cerrar el programa, una noticia positiva. El avistamiento de un grupo de vaquitas marinas en el Golfo de California ha revivido la esperanza de los científicos de rescatar a esta especie en peligro de extinción. El hallazgo ocurre un año después del cierre de la misión para conservar este cetáceo en cautiverio, del que se creía solo quedaban 30 ejemplares en el mundo. Según el director general del Museo de la Ballena, los animales parecen estar en buen estado de salud y, según se pudo constatar, se siguen reproduciendo. Los expertos advierten que la mayor amenaza para los mamíferos son las redes utilizadas ilegalmente en las aguas del océano. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que tiene en pantalla, @NTN24, @NTN24B, @NTN24com, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien.